Vamos a grabar esto. Quiero mostrar esto. Bien, supongo que se escucha y se ve bien lo que estamos mostrando acá. Nuestro siguiente punto dentro de lo que es programación dinámica es discutir acerca de cómo podemos diseñar un programa de programación dinámica para resolver un problema X. La receta, entre comillas, que vamos a dar en realidad es bastante extensa, pero es bien paso a paso, digamos, y no es demasiado, no hay demasiado donde perderse tampoco. Hay algunos pasos que en realidad son opcionales, pero eso lo iremos discutiendo en el camino. El primer paso para resolver un problema por programación dinámica es plantear el problema en forma recursiva, o sea, plantear básicamente la recursión correspondiente. Aquí es donde entra el entender el problema. Tenemos que entender el problema, tenemos que dividir el problema en etapas que pueden irse resolviendo una después de la otra. Tenemos que ver cuáles, en cada una de las etapas, cuáles son las opciones que tenemos que revisar para elegir la mejor. ¿Sí? En el caso del problema que estamos planteando, estábamos hablando de la distancia de edición, la representación en columnas que nosotros planteamos, que se la recordamos rápidamente. La idea es, quiero llegar de, a ver, se me olvida siempre que ustedes no ven mi mouse. Queremos cambiar casas a calle y la propuesta que tenemos es esta, que son 4 ediciones. En realidad se puede hacer con 3, como me hicieron notar la clase pasada, pero aquí vamos a usar esto. El considerar esto como columnas en el fondo, la solución a nuestro problema, considerarlo como columnas, tiene una característica particular, que es que si cortamos el problema, digamos, por ejemplo, después de los 2 primeros caracteres, esa parte es óptima. Y la tercera columna se construye sobre lo óptimo de las primeras 2, y así sucesivamente hacia adelante. Nuestra representación en columnas tiene la artificial propiedad de subestructura óptima. Si eliminamos la última columna, las demás, las primeras columnas en el fondo son una solución óptima para el problema que llega hasta ahí. ¿Sí? La demostración de que eso es así es por contradicción. Si escribiera una secuencia más corta para el prefijo, o sea, para las primeras n-1 posiciones, digamos, con la última columna tendríamos una solución mejor que la óptima para el problema completo. Eso obviamente es absurdo. Si nosotros sabemos cuál es la última columna de nuestro problema, el resto se hace cargo la recursión. ¿Sí? Dicho de esta forma, el alineamiento buscado representa una secuencia de operaciones ordenadas y en realidad sin ninguna particular razón, de izquierda a derecha. Podríamos perfectamente también haber planteado el tema al revés, o sea, si tenemos la primera columna óptima, las restantes operaciones son óptimas para el resto de la palabra, etc. ¿Sí?
Es una secuencia de decisiones, una por columna. En el medio del proceso tenemos alineados sufijos de las palabras. O sea, si queremos transformar la palabra algoritmo en la palabra elegante, y ya tenemos resuelto lo mejor para la cola, digamos, que estaría marcado ahí. O sea, estamos cambiando la O por la A, la R por la N, la I la eliminamos, la T queda tal cual, la M la cambiamos por una E, la O la eliminamos, y nos queda por resolver en forma óptima el calzar, digamos, ALC con ELEC. El punto importante es que el resto de lo que queda es independiente de lo que ya hicimos. Y lo que hicimos nosotros también es independiente del otro. Si es que eso no se da así, obviamente no podemos descomponer el problema. Supongamos entonces que tenemos dos palabras que las vamos a representar como arreglos de M y N símbolos. Lo que podemos plantear es lo siguiente. Sea edit y J la distancia entre los prefijos A de 1 hasta I y B de 1 hasta J. ¿Sí? Entonces, para I y J positivos hay exactamente 4 posibilidades para la última columna. La última columna, la última entrada de la fila superior es vacía. O sea, en ese caso lo que hicimos fue en el B insertar algo. En tal caso, está claro que el edit IJ es edit IJ menos 1 más 1. O sea, es lo mismo que editar llegando el A hasta la posición I, el B llegar hasta la posición J menos 1, y a eso agregarle 1, porque acabamos de insertar algo, es una operación más. Eliminación. La última entrada de la fila inferior, es vacía. En este caso lo que quiere decir que eliminamos un elemento. En ese caso, con un razonamiento similar al anterior, tenemos que edit IJ es edit I menos 1, J más 1. Reemplazo. Las últimas entradas son diferentes. O sea, como en el caso que teníamos recién, cambiamos una letra por otra. En ese caso, básicamente tenemos lo mejor editando hasta el A hasta el I menos 1, el B hasta el J menos 1, y a eso tenemos que agregarle una operación que es la operación de reemplazo última. Y la última opción, en realidad la más fácil de todas, es que las dos últimas entradas sean iguales. En tal caso, edit IJ es simplemente el anterior, digamos, porque no han habido cambios. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Bien. El análisis anterior obviamente se va al agua si es que resulta que I es 0 o J es 0. En ese caso no tenemos ni un I menos 1 ni un J menos 1 al cual podemos hacer referencia. Pero esos casos se pueden manejar en forma especial, en forma directa, sin mayores problemas. Transformar la palabra vacía en una palabra largo J requiere J inserciones, o sea, el edit 0J es simplemente J. De la misma manera, transformar la palabra de largo I en la palabra vacía requiere I eliminaciones, o sea, edit I 0 es simplemente I. Y como prueba de sanidad, transformar la palabra vacía en la palabra vacía tiene costo 0, o sea, según las dos reglas anteriores, edit 0,0 es simplemente 0.
sea, calza. Y con eso tenemos nuestras condiciones de borde de nuestra recurrencia. Entonces, tenemos la siguiente recursión para la función edit. Edit IJ es I si el J es 0, es J si I es 0, y es el mínimo entre esas tres cosas de ahí. Aquí estamos utilizando la convención de Iverson. Si esta condición de acá es cierta, el corchete es 1. Si la condición es falsa, el corchete es 0. ¿Sí? Y eso nos da entonces, de aquí en el fondo podemos básicamente directamente escribir el programa recursivo. Falta un par de amarrar un par de cabos sueltos nomás y tenemos nuestro programa recursivo armado. El tema es que una vez armado el programa recursivo, o básicamente para poder armar el programa recursivo tenemos que de alguna manera también describir cómo vamos a guardar la información que tenemos. Tenemos que identificar los subproblemas que van resultando. Cada subproblema que resulta, en el fondo, si ustedes se fijan, resulta identificado por índices que van entre 0 y m, el i, y 0 y n, el j. Básicamente estamos considerando todas las posibilidades de prefijos de la palabra A y la palabra B. Para memorización, si queremos utilizar esa idea, que es nuestro siguiente paso en llegar a una solución propiamente de programación dinámica, está claro que es razonable pensar en guardar la información en un arreglo de dos dimensiones, llamémosle al arreglo E con índice de 0 a m y 0 a n. ¿Sí? Y dependencias, que es el siguiente paso a considerar. La entrada E sub IJ depende solo, si volvemos a nuestra recurrencia que habíamos planteado, depende de los tres vecinos, E de I-1J, E de I, J-1, E de I-1, J-1. O sea, en estricto rigor, esos son todos los que esos son los únicos que necesitamos para poder calcular el E sub IJ. Siguiente punto que tenemos que preocuparnos es en qué orden vamos llenando las cosas. Si vamos llenando el arreglo, la forma que a uno le resulta natural, irlo llenando fila por fila y ir avanzando hacia, digamos, hacia abajo en la fila, o sea, ir aumentando el I, y en cada fila vamos trabajando de izquierda a derecha, o sea, el orden como natural, digamos, para llenar el arreglo. Resulta que si ustedes lo miran, cada vez que necesitemos un elemento lo vamos a haber calculado antes, así que con eso estamos bien. Y tenemos entonces un buen orden de llenado, que es simple de programar y que nos provee los valores que necesitamos cuando los queramos tener. No es el único orden que funciona, obviamente podemos imaginar muchas otras maneras de ir llenando ese arreglo, pero este es sumamente sencillo de programar, así que nos quedamos con esto. Nos pide la estrategia de ver cuáles son los costos, las entradas, el costo en espacio es que el arreglo E básicamente contiene m por n entradas y cada una de ellas nos requiere un tiempo acotado por una constante para calcularlo. Así que el tiempo es también orden de m por n. Y
nuestro algoritmo, entonces, usando programación dinámica, es el siguiente. Toma dos arreglos y va llenando los arreglos como habíamos dicho. Vamos llenando el arreglo con el orden que habíamos dicho. Bien, con eso tenemos el tamaño de edición. Queda como ejercicio para pensarlo el hecho de que, si ustedes se fijan, nosotros solamente estamos usando ciertos valores de nuestro arreglo. Y en el fondo, gran parte del arreglo se calcula, se usa un par de veces y de ahí no se mira nunca más. Por lo tanto, si es que nosotros quisiéramos ahorrar espacio para calcular la distancia de edición, podríamos ver de arreglar las cosas de tal manera solamente ir reteniendo los valores que vamos a ir necesitando. Y en ese caso el cuento cambia, digamos, no es tan simple la cosa y hay que darle un par de vueltas más, qué datos se necesitan, cuándo y cuándo puedo descartarlo, ¿sí? Les dejo eso como un tema para darle un par de vueltas, para pensarlo. Supongamos ahora que no nos interesa solamente la distancia de edición, sino que realmente nos interesa saber además qué operaciones son las que hay que efectuar para resolver el problema. O sea, para realmente efectuar el cambio para ir de el A al B. Para eso, la solución natural es en el arreglo, además de guardar el valor mínimo que encontramos, guardar en el fondo, en términos de nuestro algoritmo acá, guardar no solamente el mínimo de estos tres, sino que además decir, oiga, este se obtuvo por la vía de insertar, por eliminar o por reemplazar, ¿sí? Y con eso, entonces, podemos ir recorriendo hacia atrás el cuadro, digamos, la tabla de operaciones y mínimos para obtener la secuencia de operaciones en revés. En ese caso, lo que estábamos planteando antes de ahorrar espacio por la vía es solamente registrar lo que necesitamos. Para reconstruir las operaciones, lo que podemos hacer es retener una parte de la información y cuando se necesite recalcular el resto. En el apunte se detalla el cuento en forma más precisa, digamos, más completa. Hay algoritmos que son más rápidos en el caso de que la distancia es pequeña. En realidad, la operación de comparar palabras en general no se aplica precisamente a palabras que casi no tienen nada en común, como nuestro caso de algoritmo elegante. Ahí esas palabras en realidad se parecen pocaso y no tiene mucho sentido estarlas comparando. Sabemos que son súper diferentes, a ojo, digamos. Generalmente lo que nosotros hacemos es comparar cosas relativamente parecidas, o sea, en las aplicaciones que les comentaba, por ejemplo, de biología molecular, nos interesa comparar genes correspondientes de ciertos organismos. O sea, por ejemplo, no sé, comparar el gen de la hemoglobina de un sapo con el gen de la hemoglobina de un ser humano. Lo más probable es que tengan mucho en común. En ese caso, se puede hacer
se pueden utilizar algoritmos que son bastante más rápidos, que aprovechan el hecho de que hay pocas diferencias, digamos. Pero son bastante más complicados que lo que estamos planteando acá. Claro que si es que lo que ustedes están haciendo es comparar dos palabras, digamos, de miles o decenas de miles de símbolos, el tener algoritmos más rápidos para ese caso común es extremadamente bienvenido. Una aplicación que ustedes tal vez conozcan o la han usado implícitamente es la operación diff entre dos archivos en Unix, que básicamente lo que hace es decirle, mire, usted puede obtener el archivo a partir del anterior, haciendo estas modificaciones, insertando estas líneas, cambiando estas líneas por otras, borrando estas líneas. ¿Sí? Todos los sistemas de control de versiones, en el fondo, ustedes les permiten precisamente, por ejemplo, preguntar, oiga, ¿qué diferencias hay con respecto de la versión que tenía la semana pasada? ¿Qué cambios hice? Que en el fondo también es una operación de estar computando diferencias entre archivos en este caso. Bien, en el apunte aparece lo que acabamos de hacer para nuestro problema particular de hallar la distancia de edición entre dos palabras. Lo plantea en términos, o sea, lo muestra. En el apunte está detallado nuestra estrategia, que son como 8 o 9 pasos para llegar finalmente al programa como lo hicimos antes. Ahí está explicado un poquitito más en detalle cómo son los distintos pasos. ¿Sí? Échenme una mirada a eso. Y vamos a un ejemplo un poco diferente, que es el máximo conjunto independiente de un árbol. Si ustedes recuerdan de lo que nosotros discutimos en informática teórica, ahí hablamos, entre otros problemas, del problema independent set, que era encontrar un conjunto, o sea, al final se traducía en encontrar el máximo, o un máximo, perdón, conjunto de vértices que no estén conectados entre sí mediante arcos del grafo. Y vimos que ese problema es NP completo, lo que significa que en realidad esperar encontrar una solución eficiente en tiempo polinomial, en el tamaño de los datos, para ese problema, en el caso general, no tiene mucha esperanza. Resulta que en el caso particular de que el grafo es un árbol, hay una solución extremadamente elegante a ese problema, eficiente, y que además tiene la ventaja para nosotros de mostrar que programación dinámica no tiene por qué ser una tabla, entre comillas, lo que usamos para almacenar nuestros datos. Así que vamos a discutir ese problema acá. Analizando el árbol desde un nodo raíz, en realidad podemos tomar un nodo cualquiera y declarar que esa es la raíz de nuestro árbol. Nuestros árboles como tal, como grafo, no tienen raíces, tienen simplemente vértices, pero podemos designar uno cualquiera de ellos como raíz y para trabajar desde ahí. Si nos fijamos en el nodo raíz del árbol, si es que el nodo raíz pertenece
al conjunto independiente, está claro que ninguno de sus descendientes directos, ninguno de sus hijos pertenece al independent set. Con eso tenemos cubierto un caso, y si es que el nodo raíz no pertenece, claramente podría pertenecer cualquiera de los hijos, o todos incluso. ¿Sí? Basándonos en eso, entonces, la idea general para árboles con raíz en el fondo es clara. Calcular para los subárboles las cantidades E sub V, o sea, el subárbol que parte del vértice V hacia abajo, calculamos E de V, que es el máximo tamaño del conjunto independiente, suponiendo que V no está en el, ¿cómo se llama? En el independent set, y I de V, en el cual V está incluido. ¿Sí? En realidad aquí probablemente habría que hacer un monito. Entonces, para la raíz R del árbol, el I de R no es más que 1, o sea, estoy incluyendo la raíz en el independent set, más tengo que sumar todos los hijos de R, todos los vecinos de R en este caso, y para todos ellos tengo que sumar el E correspondiente, porque estoy dejando fuera el vértice E, V, porque ese no puede pertenecer ya que es vecino de R. Y el E para el S es el máximo, sumando sobre todos los vecinos de R, entre incluir el V o excluir el V para el árbol que parte de él. ¿Sí? Como no hay conexiones, digamos, entre los subárboles, son todos independientes, y para cada uno de ellos puedo simplemente ver, oiga, ¿qué es lo que me resulta mejor? ¿Pongo para este, le pongo la raíz o no se la pongo en el conjunto? Y el máximo, la suma de todos los máximos, ese obviamente es el máximo posible de esa suma, y eso es lo que resulta ahí. Y el tamaño máximo del conjunto independiente para el árbol completo es simplemente el máximo entre el I y el E, igual que lo que estamos haciendo acá. El planteo que estamos haciendo allí, si ustedes lo miran, está llamando a hacer programación dinámica, como que no queda otra, digamos. O sea, vaya calculando los I y los E de cada uno de los árboles partiendo de las raíces, y vamos construyendo hacia arriba. ¿Sí? O sea, eso es programación dinámica, ahí no hay mucho que discutir acerca de cómo resolver el problema. Lo único que esto tiene de especial, en el fondo, es que no hay una tabla como tal a considerar en esto. No hay ninguna manera clara de decir, oiga, la matriz o qué sé yo, en la cual vamos guardando los valores, como que no calza la idea, ¿cierto? En realidad, lo que tiene sentido es almacenar los I y los E en los nodos del árbol, simplemente. O sea, nuestra tabla, entre comillas, en este caso resulta tener la estructura del árbol que está sobre el cual estamos trabajando.
Y un orden de cálculo válido para estas cosas está dado por un recorrido en postorden, o sea, vaya calculando de los hijos y una vez que tenga los valores de todos los hijos, calcule el padre. Eso es básicamente lo que dice nuestra recurrencia, ¿cierto? Y eso es un recorrido en postorden, hace eso en particular y es una manera simple de organizar. Bien, como resumen entonces, planteamos la idea y la estrategia de programación dinámica, vimos cuándo es aplicable y si volvemos atrás a nuestros problemas que nosotros resolvimos por backtracking, muchos problemas que uno se sentiría tentado a resolverlos por backtracking, en realidad los podemos resolver por programación dinámica. Y el punto clave del asunto es que si nosotros planteamos nuestro problema por backtracking, nos vamos a encontrar con que estamos resolviendo el mismo problema muchas veces y por lo tanto tiene sentido guardar la solución al subproblema para hacer referencia a él después. Nuestro problema, ejemplo, digamos, nuestro niño símbolo de backtracking, que era el problema de las 8 reinas, el tema de, si se fijan, los problemas con los que nos vamos encontrando conforme nos vamos metiendo cada vez más en el problema, vamos avanzando en las etapas, los subproblemas que van resultando son siempre diferentes porque dependen de las posiciones de las reinas que habíamos puesto antes. No son independientes entre sí y por lo tanto no se cumple, digamos, la propiedad crucial esta de que hay subproblemas independientes que se repiten, digamos. Así que lamentablemente en ese caso no podemos utilizar esta estrategia, pero en muchos otros casos sí. Obviamente en una de esas nos encontramos con un problema que podemos organizar las etapas o qué sé yo de manera de que esta propiedad sí se cumpla y de esa manera entonces poder enfrentar el problema adecuadamente. Pero ahí entra entonces la parte de plantear el problema. Es una estrategia que es muy ampliamente aplicable, que vale la pena asimilarla bien. No es tanto más complicado hacer esto que utilizar un algoritmo voraz. Claro que esto en general va a resultar en algoritmos bastante más costosos y por lo tanto, si es que realmente para su problema particular tiene esa suerte que solamente se da para algunas personas, el problema sí se puede resolver mediante un algoritmo voraz, obviamente se va a ser preferible, pero en general el problema es que uno pensaría a primera vista atacar mediante un algoritmo voraz, probablemente lo que es seguro que funciona es algún esquema de programación dinámica. Discutimos bajo qué condiciones es aplicable esto. Las condiciones que nosotros vimos eran básicamente la división en etapas del problema, que es lo crucial en todo este esquema. Y la parte crítica del cuento está en que se cumple el principio de optimalidad, que le dicen que básicamente podemos combinar soluciones óptimas para los subproblemas que resultan una vez tomada una decisión, soluciones óptimas para esos subproblemas, las podemos combinar para una solución óptima junto con la decisión inicial. ¿Sí? Si es que eso no se cumple, obviamente estamos fritos con esta idea. Y los otros temas son básicamente los mismos que nosotros habíamos visto para algoritmos voraces. Tenemos que asegurarnos que los subproblemas que resulten sean independientes, o sea, que no hayan restricciones externas que le llaman, que es precisamente lo que hemos estado de alguna manera diciendo, oiga, por ejemplo, en el caso de los árboles, lo que pasa en un subárbol
y lo que pasa en el otro subárbol son independientes. Podemos combinarlos y no hay problema. No, el combinar soluciones de esas dos mitades no va a producir conflicto, ¿sí? Y bueno, el principio de optimalidad que nosotros habíamos dicho. Sí, eso. Vimos la estrategia general, como les digo, si quieren el detalle paso a paso descrito está en el apunte, que debería probablemente agregarlo acá también. El ejemplo que vimos nosotros de Independent Set máximo, en el caso de árboles, muestra que la idea de tabla, que mucha gente cuando habla de programación dinámica se le ponen los ojos en blanco y empieza a ponerse poético hablando de la tabla. El tema, la tabla, el arreglo, que sí aparece en muchísimos casos, en realidad no es un concepto central en el cuento. La parte central, en el fondo, está dada más bien por lo que nosotros discutimos cuando hablamos de memorización. Hay alguna clase de estructura de datos en la cual almacenamos los resultados de subproblemas ya resueltos para ser reutilizados esas soluciones más adelante. Una discusión bastante más detallada de nuestra estrategia está en el texto de Jeff Erickson, ¿sí? El texto ese está citado por ahí. Este texto en realidad podríamos considerarlo más o menos la Biblia para mucho de lo que es estrategia de algoritmos que estamos nosotros describiendo acá. Espero que se haya entendido lo que estamos hablando. No sé si hay consultas sobre esto. Todavía nos queda nos queda un buen rato todavía. Así que vamos a ir a otro tema. No, eso sí digo que no. Bien, estamos claros con esto entonces. Vamos a nuestra siguiente estrategia para diseñar algoritmos. A esta estrategia le llaman dividir y conquistar. Muchos algoritmos eficientes para resolver toda clase de problemas se basan en esta estrategia. Esta estrategia además tiene la particularidad de que se puede, ¿cómo se llama? Hay un análisis matemático acerca de su comportamiento que es bastante simple y ¿cómo se llama? Bastante es ilustrativo, instructivo. La técnica general, una manera útil para diseñar buenos algoritmos, es dividir el problema original en varios problemas más chicos del mismo tipo, resolver los problemas más pequeños y combinar los resultados, que en el fondo es de alguna manera también lo que estábamos haciendo cuando estábamos planteando dividir y conquistar,
programación dinámica. ¿Sí? Pero aquí, en el fondo, lo que estamos haciendo es decir, dividamos de alguna manera y no pensar en revisar todas las divisiones posibles, sino que alguna división y resolvamos los pedazos que resultan para combinar. Ejemplos de esta estrategia que probablemente ustedes conocen son ordenar por intercalación, merge sort, el algoritmo de búsqueda binaria, extremadamente conocido, algoritmos rápidos para calcular potencias y también el algoritmo Quicksort, que vamos a discutir con algún detalle en algún momento más allá. Vamos a ver un par de ejemplos más y vamos a discutir acerca de cómo podemos analizar algoritmos que resultan de esta clase de cosas. Hablemos de merge sort. Nos interesa ordenar una secuencia largo n. Si el largo de la secuencia es menor o igual a 1, no hay nada que hacer. Si sé los elementos, no hay nada que ordenar. Estamos listos. Si es que hay un solo elemento, ese elemento está listo y ya está ordenado. Si n es mayor que 1, lo que podemos hacer es dividir la secuencia en dos secuencias de largo similar. La parte del por qué largo similar lo vamos a discutir un poco más adelante, pero créanme por el momento que lo que más nos vale la pena hacer es dividir en forma lo más pareja posible, o sea, dividir en dos secuencias de tamaño n medios piso y n medios techo. Ordenamos esas dos mitades, entre comillas, no son realmente mitades porque podrían ser de tamaños diferentes, pero llamémosle mitades. Y después intercalar los resultados, o sea, ir tomando el menor, digamos, de los primeros que van quedando de las dos secuencias y los agregando a la cola de lo que tenemos armado. Intercalar dos secuencias ordenadas de largo m y n toma m más n operaciones. Al menos debemos crear la nueva secuencia. Está sobrando un punto. Ahí me están cayendo los lápices. Tenemos que efectuar al menos m más n operaciones que tienen que ver con crear la secuencia resultante, ¿cierto? Y mínimo entre m y n comparaciones. Debemos comparar los elementos de la secuencia más corta con los elementos de la otra para determinar en qué orden van los resultados. ¿Sí? Si llamamos entonces m mayúscula de n el número de comparaciones para ordenar n elementos usando merge sort, vamos a obtener la recurrencia que está dada ahí abajo. Necesito spotlight. El costo para ordenar con merge sort n elementos es, tenemos que recursivamente ordenar piso de n medios elementos. Tenemos que ordenar recursivamente techo de n medios elementos. Y el número de comparaciones que vamos a hacer, como es el mínimo entre estos dos, es el peso de n medios. ¿Sí? ¿Por qué estamos usando comparaciones en este proceso para, ¿cómo se llama? Para calcular como medida de costo del ordenamiento? Porque si ustedes se fijan en el programa que resulta, o se lo imaginan, digamos, la parte central del cuento va a estar
en ir comparando elementos. Y para cada comparación que se haga hay una cantidad más o menos constante de operaciones adicionales. Y por lo tanto tiene sentido, como muchos algoritmos de ordenamiento, considerar las comparaciones como la operación clave. Si no les gusta esto, bueno, no importa, podemos, por ejemplo, calcular cuántas otras operaciones se hacen, básicamente tomando esta medida de acá. Nos da una recurrencia más o menos parecida. Y por lo que tenemos aquí de antes, si n es menor o igual a 1, no hay nada que hacer, por lo tanto eso nos da estas condiciones de contorno de acá. Caso de búsqueda binaria, otro algoritmo basado en dividir y conquistar. Lo que tenemos que hacer en búsqueda binaria es ubicar el elemento E, ver si es que está o no en un arreglo A, que está ordenado, que tiene largo n. Y decir, oiga, está en la posición tanto, o decir, no existe, no está. Si el arreglo es de largo 0, está claro que el elemento no está y estamos listos. Si n es mayor que 1, lo que hacemos es comparar con el elemento en la posición piso de n medios. O sea, básicamente la posición del medio. Si resultan ser iguales, esa es nuestra respuesta. Si es menor que el elemento que está en la posición piso de n medios, buscamos en la primera mitad, o sea, entre el primero y el piso de n medios menos 1, décimo elemento, para ver si está ahí. En caso que sea mayor, buscamos desde la posición piso de n medios más 1 hasta el final del arreglo para ver si está allí el elemento recursivamente. Llamémosle P de n al número de máximo de comparaciones al buscar en un elemento, en un arreglo de n elementos. Si nos fijamos en el peor caso, que el peor caso se va a dar precisamente si es que el elemento que estamos buscando no está, que en ese caso no nos puede pasar de que tuvimos suerte y le apuntamos a la primera y se acabó el cuento, digamos, sino que vamos a tener que darnos la lata de llegar hasta el final de la búsqueda. En ese caso, el costo aproximadamente va a ser la búsqueda de arreglos de tamaño piso de n medios, una búsqueda en piso de n medios más 1. Y como estábamos diciendo, si es que n es 0, obviamente el costo es 0, no hay que buscar ni una cosa, hay 0 comparaciones que hacer. Si el tamaño del arreglo es 1, el costo es una comparación. Nuevamente aquí estamos usando comparaciones como criterio de costo de nuestro algoritmo, dado que si nos fijamos en más o menos cómo está organizado el algoritmo, básicamente hacemos una comparación y una vez hecha la comparación hay que hacer un número más o menos fijo de operaciones adicionales para preparar el siguiente paso. Esos son ejemplos que ustedes seguramente conocen. Otro ejemplo un poquitito menos conocido, igual importante, bueno, importante por varias razones. Resulta que Kolmogorov, que era un matemático extremadamente importante en la Unión Soviética en su oportunidad, alguna vez hizo
estuvo estudiando una serie de problemas durante un periodo más o menos extenso y se organizó un seminario donde Kolmogorov iba a presentar sus resultados que partían del supuesto que no había logrado demostrar de que multiplicar dos números de n cifras tomaba un tiempo que era en realidad que es omega mayúscula de n cuadrado, o sea que no se puede multiplicar dos números en menos de n dígitos en menos de tiempo, en menos de una constante veces n cuadrado. Y comenzó, digamos, a dar su seminario, y un estudiante que estaba presente, digamos, en el seminario, cuando planteó su punto de partida de que no se podía hacer las multiplicaciones de números en menos de n cuadrado operaciones, o menos de, o sea, que requería teta de, no teta, perdón, omega de n cuadrado operaciones para hacer esa multiplicación. Resulta que un estudiante, un señor Karatsuba, demostró un algoritmo que hacía exactamente eso. Hasta ahí nomás llegó al seminario de la lumbrera matemática del siglo. La idea detrás del algoritmo de Karatsuba para multiplicar números es también una idea basada en dividir y conquistar. Nos van a multiplicar dos números, llamémosles A y B, que cada uno de ellos, para simplificar la notación de lo que vamos a hacer después, consideremos que son números de 2n dígitos cada uno. Una estrategia, que es la estrategia que emplea Karatsuba, y aquí en realidad nos vamos a hacer un poco los lesos con algunos detalles, digamos, pero la idea sigue siendo válida si es que arreglamos esos detallitos. Supongamos que dividimos los números en mitades, o sea, en A lo dividimos en la parte, los n dígitos más significativos del número, y A sub L los n dígitos menos significativos, y lo mismo con B. Álgebra común y corriente de, ¿cómo se llama?, de media, nos dice que el producto de A por B es esto, que queda expresado por esta hermosa expresión de acá. La parte genial que aplicó Karatsuba precisamente es que esto de aquí, si yo multiplico AH más AL por BH más BL, me resulta este producto de acá, me resulta esta suma. Entonces podemos evaluar los tres coeficientes que aparecen acá, que son AH, BH, AL, BL y este producto cruzado de acá. Lo podemos hacer no con 4 multiplicaciones que serían las necesarias para calcular los términos que tenemos ahí, sino que con 3. Calculamos este producto, que es uno de los términos, es uno de los coeficientes. Este es el otro. Y esto de acá, que es el tema del medio, lo podemos calcular como este producto menos estos dos que los teníamos calculados de acá. O sea, nos arreglamos los bigotes para calcular esas cosas. En vez de tener que calcular este y este producto, son 4 multiplicaciones, estamos haciendo esta y esta, 3. Estamos ahorrando trabajo. Si le llamamos K sub n al número de operaciones de un dígito que son necesarias para hacer los cálculos, tenemos que K2n es 3 veces K de n,
más 4 veces n, porque 4 veces n, porque tenemos que hacer esta suma, que son n operaciones, esta suma, que son otras n operaciones, dan 2n, tenemos que hacer esta resta, n operaciones más, y esta resta de acá, otras n operaciones más. ¿Okay? Obviamente aquí nos estamos metiendo al bolsillo el hecho de que al hacer estas sumas, digamos, y hacer estas multiplicaciones, nos pueden resultar números que son más grandes. O sea, al multiplicar dos números de n dígitos, el resultado no necesariamente va a tener 2n dígitos, va a tener posiblemente un largo algo mayor porque hay, ¿cómo se llama?, arrastres. Pero eso al final del día solamente hace algunas modificaciones en términos de agregar un par de dígitos, así que eso no importa mayormente. Profesor, disculpe, Dígame. ahí en la diapositiva, eso. ¿Qué pasa con el AHBH y el ALBL? Porque eso igual se estaban sumando en la fórmula original. Esas sumas no darían 6 en total. Como este es o sea, la fórmula original que teníamos acá me dice que esto de aquí, haciendo las divisiones en pedazos, digamos, son este coeficiente, este y este. Sí. Necesito calcular esos tres y después hacer esto de aquí, digamos. Esto multiplicarlo por 10 a la 2n es simplemente, en el fondo, escribirlo, si lo piensas en papel, significa escribirlo más allá, o sea, no son operaciones extra. ¿Sí? Lo mismo esto y lo mismo esto de acá. O sea, sí está claro que van a haber ciertas operaciones más porque esto de aquí tal vez tenga más de n dígitos, en cuyo caso, qué sé yo, pero olvidémonos de eso, esos son en términos, en el resultado final son detalles, ¿ya? Entonces, mi problema es, tengo que calcular esto, esto y esto. Y teniendo esas tres piezas, digamos, es cosa de simplemente juntar los pedazos y tengo el resultado final. ¿Vamos claro hasta ahí? Sí. Ahora, esta cosa de aquí, en realidad esto es bastante ridículo porque estoy tomando las dos mitades de A y las dos mitades de B y las estoy sumando. Si hago este producto, me resulta esto de acá, ¿cierto? Ahora, yo tengo que calcular esto, es el primer término de lo que tenía antes. Sí. Tengo que calcular esto, es el último. Y tengo que calcular esto, que es el del medio, ¿sí? Sí. Pero el del medio yo lo puedo expresar como esto de aquí, restarle esto y restarle esto, que es lo que estamos diciendo acá. Sí, sí, sí. Entonces, en vez de tener que hacer 4 multiplicaciones, que son calcular esto, calcular esto, calcular esto, calcular esto, son 4 productos de n dígitos, con esto estoy calculando 3, 1, 2 y 3 multiplicaciones. Estoy ahorrando una multiplicación. Y si tú recuerdas de aquellas tristes épocas en el colegio cuando te torturaban haciendo multiplicaciones de números grandes, era mucho más trabajo multiplicar que sumar, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido lo que estoy haciendo es, en el fondo, cambiar una multiplicación de números grandes por un par de sumas que son más baratas y salgo ganando. ¿Se entiende la idea que hay detrás de esto? Sí, sí. No, sí, mi problema va más con el tema de que solamente para el tercer término tenemos 4 sumas. Y como tengo que sumarle el primero y el segundo, ¿deberían de ser 6 sumas en total? ¿O me estoy perdiendo de algo ahí entre Ya. medio? Es que el punto es que estas sumas de acá, si tú te fijas, esto de aquí va a dar un resultado que va a tener n dígitos, ¿cierto? ¿Ya? Esto de aquí es otra cosa que va a tener n dígitos, tal vez uno más o algo así, pero n dígitos en general. Y esto de aquí también, o sea, en el fondo, estas no son realmente sumas,
sino que son simplemente escribir esto, a continuación escribir esto, y al final escribir esto. Ah, ya, ya, ya. Ya, ahora entiendo. Gracias. ¿Ya? Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos que la recurrencia para Karatsuba resulta ser una cosa como esta, ¿sí? Como digo, hay algunos detalles, digamos, de que hay los productos van a resultar un tanto más grandes y qué sé yo, pero eso no hace gran diferencia respecto de esto. La recurrencia que resulta sigue siendo una cosa más o menos de con esta cara. Estos tres casos que nosotros vimos, tenemos las tres recurrencias. Tienen bastante en común. Las recurrencias, en el fondo, las podemos escribir más o menos como lo siguiente. Un costo para tamaño n es a veces el costo de tamaño n partido por b más alguna función de n que se le suma a toda la historia con algún costo para tamaño básico, llamemos tamaño 1, por ejemplo, es algún costo dado, ¿sí? Las tres recurrencias que tenemos tienen esa forma, aproximadamente, no son exactas. En el caso de Mercer, tenemos el B, el 2, las cosas que estamos dividiendo en mitades, ¿cierto? Y tenemos dos mitades que estamos sumando, que estamos intercalando. En el caso de búsqueda binaria, el B nuevamente es 2 y el A en ese caso es 1. Estamos haciendo solamente una llamada recursiva, llamamos así. En el caso de Karatsuba, tenemos también que el B es 2 y el A viene a ser 3. Estamos haciendo 3 multiplicaciones más 3 multiplicaciones recursivas, ¿sí? Estamos básicamente omitiendo pisos y cielos, en esto despreciando algunos otros términos menores para obtener una recurrencia más simple. Resulta que el valor inicial que le pongamos, al final lo único que va a hacer multiplicar el valor de todas las cosas. O sea, si el valor inicial es C sub 1 es 5, el resultado va a ser 5 veces más grande, como más o menos obvio de ver, ¿sí? Y se puede justificar realmente que la recurrencia aproximada que nosotros estamos planteando de esta manera da una solución aproximada a la recurrencia real con los pisos, los techos, toda la historia enredosa que tiene, por ejemplo, el caso de Mercer. Pero no nos vamos a meter en ese cuento acá, sino que vamos a concentrarnos en ver de encontrar una solución razonable a ese tipo de recurrencias. En castellano, lo que está diciendo nuestra recurrencia es que para resolver un problema de tamaño n, lo dividimos en A problemas de tamaño n partido por B. Resolvemos los problemas más chicos recursivamente, que estamos suponiendo en el fondo que son todos diferentes, ¿cierto? Y después combinamos las soluciones. El A problemas de tamaño n partido por B, la parte recursiva del cuento está dada por este término del lado derecho, y el dividir en subproblemas y combinar los resultados de resolver los subproblemas está dado por la función f. Esa recurrencia, como está planteada ahí, en realidad nos mete en problemas, así que podemos transformar la recurrencia, que en realidad si nos ponemos rigurosos tiene sentido solamente si es que n es una potencia de b. Si n es una potencia de b y
en ese caso está claro de que es de relevancia el caso solamente en que A sea mayor o igual que 1, tener menos de un subproblema a resolver como que no tiene mucho sentido. Puede ser uno, como lo vimos en el caso de búsqueda binaria, podrían ser dos, podrían ser varios, como vimos en el caso de multiplicación de Karatsuba, o sea, la A es mayor o igual que 1. El B claramente tiene que ser mayor que 1, o sea, estamos dividiendo en más de un subproblema. Si estamos dividiendo en exactamente un subproblema, en realidad no hemos avanzado nada. Y está claro también de que f de n, o sea, el costo de dividir en subproblemas y después combinar los resultados, no va a ser 0. Hagamos entonces un cambio de variables. Llamémosle n a b a la r, donde r es nuestra nueva variable. A c de n vamos a llamar w de l. O sea, c de b a la r es w de l. Y hacer ese cambio de variables en el fondo nos lleva a esta recurrencia de acá. Eso nos lleva entonces a esta recurrencia de acá, donde el W0, 0, o sea, W0 es C de B a la 0, o sea, C de 1, que habíamos dicho que era 1. Y el resto es simplemente cambiar las variables. Esto de acá, para los que sean aficionados a las recurrencias, es una recurrencia lineal de primer orden de coeficientes constantes. Y esas recurrencias se pueden resolver en forma relativamente sencilla. La solución, en este caso, es bastante rutinaria. Dividimos nuestra recurrencia por a a la r y nos queda esta cosa de acá. El punto interesante es que estos dos términos son básicamente la misma cosa, uno para r y el otro para r-1. Y podemos entonces llegar y sumar esta historia. Y nos queda, por un lado, esta suma, que si ustedes la miran, se dan cuenta que esta suma se le aplica la nunca bien ponderada propiedad telescópica y se nos va de una. Y al otro lado nos queda esta sumatoria. Y aplicando la propiedad telescópica, todo ese desastre se simplifica a esa expresión de allí. Si nosotros queremos ahora saber cómo se comporta la solución a nuestra recurrencia, que básicamente nos dice cómo se comporta el tiempo de ejecución de nuestro hermoso algoritmo basado en dividir y conquistar, lo que tenemos que hacer es ver de encontrar cómo tratar estos casos de aquí. Nuestro problema acá está básicamente en el hecho de que esta función f de acá es básicamente cualquier cosa que sea una función positiva solamente. No tenemos mucho que hablar al respecto. Pero estoy mirando el reloj, me acabo de dar cuenta que realmente estaba medio confundido con respecto a la hora. Nos quedan solamente 5 minutos, así que vamos a quedar hasta acá. Vamos a discutir en mayor detalle la solución de esta recurrencia simplificada y cambiada vamos a terminar de discutir la solución de esta recurrencia, digamos, y qué podemos decir al respecto de ella en la próxima clase. Si es que no hay más comentarios, vamos a quedar hasta acá por hoy día. Sé que tengo pendiente conversar con uno de ustedes, así que quedamos hasta acá por ahora y nos vemos entonces el día jueves.
Profesor, Sí, disculpe, le mandamos un correo ayer con Pablo porque sí, parece que hay una discrepancia entre los apuntes y esta PPT, pero más adelante, para que eh, lo revise si es que tiene un tiempo. a ver, espérate un minuto. Se lo mandó Pablo Betancourt. Ya, lo voy a revisar y les cuento. Gracias por Ya, revisar. Me lo mandaron a donde, a inf.utfcmcl, ¿cierto? sí, Ya, ya, pues, gracias, yo lo voy a revisar y les cuento. ya, En algún valor general y son 20 puntos, y después viene la función de H que son 30, entonces igual creo que es poco puntaje. Voy a revisar, insisto, pero no le prometo ni una cosa, ¿ya? Ya, Ya, nos vemos. Chao, chao. chao. Ah, y me da la impresión de que estuvimos grabando todo esto más encima.